Hola y bienvenidos. Este es el video número 64. Estamos en una serie sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 y 7 en específico, hablando sobre lo y él en cuanto al catecón, hablando de quién es el que está deteniendo. Y estamos examinando ahorita lo que creo que es obvio, es la respuesta a la pregunta. Cuando hablamos de Jehová y más su espíritu, um, miramos en las escrituras que hay veces cuando habla de la fuerza del espíritu de Jehová, habla en términos gramáticos en el sentido de neutro, pero cuando habla del espíritu como parte de la Trinidad, habla del espíritu como él, usando el género masculino. Y entonces ahorita estamos mirando que en las escrituras, una tras otra vez, desde el principio hasta el fin, miramos que Jehová ha señalado tiempos. Platicamos de esto de Daniel, de Juan, de Mateo, de Hechos. Y ahora vamos a ver en el libro de Apocalipsis y Efesios que hay tiempos que Jehová ha señalado uh, para uh, para darnos una idea de los tiempos que para nosotros y para ellos en el futuro como señales para marcar el principio o fin de una u otra cosa. En este caso estamos hablando del principio de la revelación del hombre de pecado y el fin del mundo. Entonces, el último día de la semana 70, de las 70 semanas de Daniel. Y vamos a mirar algunos versículos esta mañana sobre este hecho. Entonces, muy bien, lo que vamos a hacer ahorita es dar inicio y hablar con nuestro Padre. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y tu gracia para con tu gente. Gracias, Padre, por la cruz, obviamente sin la cual nosotros no tuviéramos ninguna oportunidad de entrar en tu presencia, porque como Pablo escribió, la carne está en enemistad contra ti. No hay una manera, ninguna manera para entrar en tu presencia. No es posible guardar toda la ley. Vamos a faltar en una u otra cosa y entendemos que el pecado es transgredir la ley. Y entonces, obviamente, Padre, necesitamos la obra de Yeshua, el Mesías, en la cruz, que restauró nuestra relación contigo, que llevó sobre él la carga de nuestras iniquidades y pagó el precio con su propia sangre, una vez para toda la eclesía, para todo el tiempo, como nos dice en la carta que nos dejaste, que se llama Hebreos, y te damos gracias. Guíanos ahora, Padre, porque entendemos que tú has marcado tiempos, has señalado en toda la historia del hombre las cosas por venir, para mostrar al hombre que tú eres soberano sobre todo y que el hombre no tiene control sobre nada. Y te damos gracias por esto. Guíanos ahora en este estudio, Padre. Te lo pido mientras que entramos en tu presencia, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien. Empezamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, los versículos 1 al 4. No voy a hablar de estas cosas, tengo toda una serie sobre Quilia, sobre estos 4 versículos, donde expongo bien claro
lo que en el griego estamos mirando aquí en estos versículos. Pero empezando en el versículo 1, miramos un ángel descender que tiene una llave, prendió al dragón, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sellos sobre él. Este es versículo 3. Hasta los quilia fuesen cumplidos. Y notamos en el versículo 4, y sé que en el último video hablamos sobre esto, que dice que, perdón, en versículo 3, que dice que, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Todo lo que leemos en las escrituras, cuando miramos esto sobre tiempos, es Jehová señalando a nosotros lo que está por venir y lo que podemos esperar a ver para ayudarnos, quedarnos hasta el fin con gozo y esperanza y confianza en su palabra. Por eso dice cosas como aquí, donde dice sea desatado un poco de tiempo, no miles de años, no cientos de años, es un poco de tiempo en relación con todo lo que va a ocurrir en la última parte de la última semana o los últimos 7 años del mundo como lo conocemos, cuando miramos a los 3.5 años. Y entonces, este es lo que estamos esperando. Entonces, como les dije, vamos a brincar a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y vamos a ver el versículo 10 aquí. Y bueno, voy a empezar un poco más arriba para leer todo en su contexto. Bueno, vamos a empezar en versículo 3 y leer todo lo que Pablo escribió aquí hasta que llegamos al versículo 10. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es muy importante que entendemos en Cristo, en el Mesías. Este es lo que quiere decir Cristo. Y toda bendición espiritual. Lo que recibimos de Jehová por su Espíritu en nosotros es el entendimiento de su palabra, el poder de discernir entre lo que es falso o falsa doctrina y lo que es verdadera doctrina. Y también el gozo que viene, porque este es sin duda una bendición espiritual, este gozo y paz que trae a nuestras vidas por medio de su Espíritu. Dice, según nos escogió en él. Otra vez, de hecho, vamos a ver esto en el griego, esta palabra escoger, porque esta palabra, y yo no sé por qué mucha gente cristiana rechazan el hecho de que Dios ha escogido para sí mismo una familia, pero esta palabra es eklegomai. Eklegomai está compuesta de dos palabras, de la palabra ek y de la palabra lego. Y entonces es seleccionar, escoger. Entonces cuando hablamos de seleccionar, obviamente miramos en nuestras vidas, lo hacemos. Si miramos en un menú, en un restaurante, hay muchas cosas que uno puede comer, pero escoge lo que le antoja y ninguna otra cosa. Entonces, en el sentido de eklegomai, Jehová ha seleccionado la gente que quiere en su propia familia desde la fundación del mundo. Yo sé que para muchos este es algo muy difícil entender porque creen que y han escuchado todas sus vidas como cristianos que Jehová ama a todos, que Cristo murió por todo el mundo, pero no es lo que enseñan las escrituras.
Y hablar así es lo que nos va a traer sobre nosotros o atraer sobre nosotros los problemas en estos últimos días. Este es donde Cristo dijo, cuando hablamos verdades acerca de Él, nos van a odiar y nos van a perseguir sin duda. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en ágape. Y recuerden, ágape habla de guardar los mandamientos. Este no es un amor incondicional, hay condiciones, pero estas condiciones, Jehová, por su espíritu, nos impulsa y nos fuerza a obedecer. Es lo que él dijo en Ezequiel 36, 22 al 27. Dijo que haré que me obedecen. Entonces, ¿qué implica? Que no es una decisión personal, es una fuerza en nosotros que nos impulsa a hacer lo bueno. ¿Qué es esta fuerza? Obviamente, el Espíritu Santo. Entonces, habiéndonos predestinado pro orizo, entonces predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo para sí, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, sabemos que es por su voluntad, no es por la voluntad del hombre. No tiene nada que ver con quien quiere ni quien corre, como miramos en Romanos. Tampoco tiene que ver con nuestros papás, como miramos en el primer capítulo de Juan. Tiene todo que ver con los propósitos de Jehová y, como dice aquí, su beneplácito, de su voluntad. Entonces, seguimos adelante. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos. ¿Qué quiere decir? Que no es por nuestras obras. No importa si uno está en el edificio de la congregación cada día de la semana, no importa si es el pastor o un diácono o la persona que da el diezmo más grande, no tiene nada que ver con esto. Todo tiene que ver con Jehová y su obra. Nos hizo aceptos en el amado. Fuera de esto, no somos aceptados en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Gracias a Dios por la cruz y por Yeshua, el Mesías, que fue a la cruz y llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, aun cuando éramos todavía enemigos de la cruz, como Pablo escribió en Romanos 5, versículo 8. Muy bien, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Sobreabundó para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los santos, como dice aquí en el principio. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y a los fieles en Cristo Jesús. Entonces, obviamente, otra vez hablando de los elegidos y escogidos desde la fundación del mundo, sobreabundó para con nosotros, no para con cada individuo. Muy importante, dándonos a conocer a la iglesia. Él revela el misterio de su voluntad. ¿Todo a una sola vez? No, pero en su tiempo. Es por eso que estamos hablando de tiempo, si estamos mirándolo en el contexto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 y 7. ¿Qué está impidiendo la maldad? Es Jehová hasta que el tiempo correcto, cuando Él va a dejar el hombre de pecado, hijo de perdición,
revelarse y la gran apostasía empezar. Entonces, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, otra vez, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios solo lo decidió, lo propuso, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, esta palabra dispensación, yo quiero leer su definición del griego, tiene que ver con gobernar una casa. Entonces, um, voy a leer de Vines, es número 3622. Significa primariamente el gobierno de una familia. ¿Quién es nuestro Padre? Jehová. ¿Quiénes son los de la familia? Los elegidos. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Es Yeshua, el Cristo. ¿O quién es el esposo de la eclesia? Yeshua. Y dice que el gobierno de una familia y de los asuntos de una familia. Entonces, este es lo que miramos cuando miramos la palabra dispensación. Estamos hablando del gobernar la familia de Jehová. Entonces, para seguir leyendo el versículo 10, en el gobernar de la familia, el cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él. Entonces, miramos aquí que el Padre que está gobernando su familia tiene tiempos que tienen que cumplirse antes de que estemos en la presencia de Cristo. Hay cosas que tienen que suceder. Y notamos aquí que dice de los tiempos, plural. Tiempos que Jehová ha propuesto en sí mismo, como miramos en versículo 9, con una vista hacia el final de todos los tiempos y el principio de la eternidad. Es lo que quiere decir esto. Déjame leerlo. En la dispensación, sabemos que este es como el Padre gobierna su familia, el cumplimiento de los tiempos. Obviamente está hablando del fin, porque dice cumplimiento. Creo que es obvio. Y entonces, este va a empezar el principio de toda la eternidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los tiempos que Pablo menciona aquí en estos versículos? Vamos a volver a Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos 1, versículo 7. En 7, Yeshua dice, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu que nos va a guiar y va a revelar los tiempos que están por venir, las cosas que necesitamos entender en el tiempo que necesitamos entenderlas. Entonces, dice, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, obviamente hablando de los tiempos en que vivimos ahora, cuando Dios ha revelado su misterio, que es salvar un remanente, un grupo escogido de gentiles, que somos nosotros. Entonces, uno de los tiempos que estamos esperando es la venida del Mesías. Vamos a Hechos 3:20. Hechos capítulo 3, el versículo 20. Y aquí vamos a ver que nos dice, y él
envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. Entonces, podemos leer a través de todo el Antiguo Testamento y leer las profecías acerca de la venida del Mesías. En la próxima serie voy a estar hablando mucho más sobre esto, pero a través del libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, y las batallas que están por venir sobre Israel. Entonces, pero lo que estamos esperando es lo que fue antes predicado. Versículo 21. A quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Entonces, desde Génesis y adelante, Dios nos ha señalado, nos ha mostrado por diferentes cosas a través de todo el Antiguo Testamento lo que está por venir, como nos dice aquí desde el principio del mundo. Entonces, versículo 22, porque Moisés en verdad dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Entonces, miramos aquí que desde el desierto, Moisés hablaba estas cosas. De hecho, Dios hablaba sobre el nuevo pacto, porque él hablaba en Deuteronomio 10 y 30 sobre la circuncisión del corazón, preparando su gente para algo futuro en el Mesías. Entonces, esta es otra cosa cuando hablamos de los tiempos. Vamos al Gálatas 4:4. Gálatas 4, el versículo 4. Aquí nos dice: más venido, otra vez tenemos esta palabra, cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley. Entonces, ¿cuál tiempo? El tiempo preparado desde Génesis y Adán y Eva hasta que nació el Cristo, el Mesías. Cuando dice venido el cumplimiento del tiempo singular, Dios marcó un día para el nacimiento de Yeshua el Mesías. Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, mirando que este es otro de sus tiempos, un tiempo marcado cuando el Mesías vino y entró en el mundo. No hay nada que pasó por casualidad. Todo es parte del plan ordenado por Jehová. Entonces, vamos a brincar a Efesios 2:7. Efesios capítulo 2, el versículo 7. Y aquí voy a leer desde 4. Pero Dios, Jehová, que es rico en misericordia, por su gran ágape con que nos agapao, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque nos escogió, había escogido una familia desde la fundación del mundo. Ya lo habíamos leído. Entonces, cada persona en esta familia tiene que ser salvo, porque Jehová lo propuso desde la fundación del mundo. Predestinado. Somos predestinados para ser
conformados a la imagen de Cristo. Y entonces, este es lo que miramos aquí en el versículo 4, versículo 5, perdón, este es versículo 5, versículo 6. Y juntamente con él, con Yeshua, el Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos del hecho de que Israel es espiritual, aquí claramente lo miramos, porque para sentarnos en los lugares celestiales en Jesucristo, en Yeshua el Mesías, tenemos que tener nuevos cuerpos, nuevas mentes, nueva vida. Tenemos que estar restaurados como con un corazón circuncidado, como nos dice en Ezequiel 36, 22 al 27. Tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Todo apunta al hecho de que Israel es espiritual. Y este versículo es uno de muchos que respaldan esta doctrina en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Pablo hablando aquí en la primera época de cuál es la razón por todo esto, y nosotros cuando dice las edades venideras, las abundantes riquezas, nadie tiene excusa aún ahorita en 2025, aunque estamos 24 épocas más adelante de la primera época. Entonces nadie tiene excusa, porque dice para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas. El hecho de que hay gente predicando la verdad, caminando en el camino estrecho, hablando verdades acerca de lo que está por venir. Cuando hablamos de las 70 semanas, estos videos que subo cada semana, todo es esto en versículo 7, para mostrar en estas edades 2025 las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con la eclesía, los elegidos en Cristo Jesús. Entonces, los tiempos son señales para nosotros, para la eclesía, para ayudarnos a entender dónde estamos cronológicamente en la historia del mundo, o mejor dicho, la historia en las escrituras que Jehová reveló a su gente. Y entonces así nosotros podemos discernir lo que está sucediendo. Vamos a brincar a 1 de Corintios 10, 11. 1 de Corintios capítulo 10, el versículo 11. Y aquí otra vez, Pablo avisándonos. Voy a leer desde el versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Entonces, otra vez, todos estos señales, todo lo que está escrito, es para nosotros hoy en día. Entonces, ahora vamos a Lucas 21, 24. Lucas capítulo 21, el versículo 24. Aquí nos dice, voy a leer 23 para leer un poco del contexto. Pero hay de las que están en citas y de las que amamanten en aquellos días,
porque habrá gran angustia sobre la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Y entonces notan aquí, miramos que Jerusalén, los judíos fueron, como dice aquí, llevados cautivos a todas las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el 14 de mayo 1948. Entonces, cuando llegó este tiempo, es por eso que este tiempo, este día, el 14 de mayo 1948, cuando los judíos recibieron otra vez, la tierra como suya de Israel. Y entonces han batallado para mantener esta tierra porque todos vienen en contra de ellos, pero es su tierra. De hecho, en el próximo video voy a hablar de esto también. Vamos a hablar sobre de quién pertenece la tierra y cuáles son los límites de esta tierra y por qué hay guerra todavía sobre todo esto. Porque todo el mundo está en contra de Israel. Bueno, casi todo el mundo. Porque hay tantos que odian mucho a los judíos. Pero esta es la próxima serie. Pero miramos aquí que y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces, otra vez, otro señal para mostrarnos que Jehová tiene tiempos propuestos desde la fundación del mundo, y cuando miramos el cumplimiento de estas cosas, entendemos dónde estamos cronológicamente en cuanto a las cosas que Jehová dijo a través de sus profetas. Nos ayuda a ver y nos ayuda a prepararnos para lo que está por venir. Y también confiar en Jehová, que Él es fiel a todas sus promesas. Entonces, cuando miramos el cumplimiento de cada cosa que fue escrita, entendemos que Él es fiel, y nos ayuda a seguir adelante en confianza, con gozo y hasta júbilo por lo que está esperándonos al fin de todos estos tiempos. La parousia, la venida corporal del Mesías, cuando vamos a juntarnos con Él en el aire, y viene la ira de Jehová sobre el mundo, sobre los moradores del mundo, como miramos en las Escrituras. Muy bien. Quiero terminar aquí. Hay mucho más que compartir. Creo que hay tal vez 1 o 2 videos más en cuanto a esta serie. Pero como hemos visto, Jehová tiene controles soberanos sobre todos los tiempos, aún lo que miramos en cuanto a la revelación del hombre de pecado, hijo de perdición, y lo que está deteniendo todo este tiempo. Muy bien. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.